Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a a la palabra que el Señor tiene para nosotros, que tiene para ti en este día, en esta ocasión. Le he titulado Cuando Dios nos confronta. Cuando Dios nos confronta. Voy a usar la historia de Pedro, una historia mencionada por el apóstol Juan. Y vamos a tomar también algunos versículos, sobre todo de Mateo. Pero primero vamos a ir a 1 Pedro capítulo 1, del versículo 6 al 7. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, hablando de que nos alegramos en el Señor, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, por un tiempo, aunque ustedes se están alegrando, aunque por un tiempo van a ser ustedes sometidos a diversas pruebas. Y sigue hablando 1 Pedro capítulo 1 del 6 al 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces aquí el apóstol Pedro está diciendo que las pruebas son necesarias para que nuestra fe sea sometida a prueba y esta fe pueda crecer, pueda desarrollarse, sea hallada cuando Jesús venga, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Pero no todos pasan las pruebas. A algunos se les es difícil y vamos a hablar un poco hoy al respecto de, sobre todo de una historia sobre Pedro. Para eso vamos a ir a Mateo capítulo 26, versículo 30, y vamos a leer algunos versículos sobre lo que dice Mateo de lo que Pedro dijo antes de que fuese probado. Mateo capítulo 26, versículo 30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, cuando ellos celebraron la Santa Cena, cuando hubieron cantado el himno, cantaron un himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vean ustedes entonces qué pasó acá en la prueba que iba a tener Pedro, que ya todos conocemos, que cuando cantó el gallo, Pedro le negó 3 veces a Jesús. Antes, ¿no? Antes que cantar el gallo le negó 3 veces y el gallo luego cantó después de la negación. Así que vemos una prueba que Pedro no pasó. Pedro no pasó esa prueba. Cuando Pedro escuchó el canto del gallo, se sintió muy triste
Y no habla la Biblia sobre la experiencia de la tristeza que tuvo Pedro, pero obviamente que Pedro estaba desconsolado después de haber pasado esto. Cuando dijo, de cierto te digo, le dice el Señor que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pero ¿qué le dice Pedro antes? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Qué fácil, mis amados hermanos, es decir las cosas. Qué fácil es hablar, pero ¿qué, qué necesitamos para nosotros saber si lo que estamos hablando es real o no? Es fácil entonces decir cosas sin ser probado. Eso lo puede hacer cualquiera. Y nosotros lo hacemos frecuentemente. Nosotros decimos muchas cosas. Te seguiré, pastor, hasta el final. Y quedan de camino los que te siguen. Y nosotros mismos le decimos al Señor, Señor, yo haré lo que tenga que hacer, yo no voy a dejar, yo te seguiré. Y cuando el Señor nos confronta, la situación se manifiesta en realidad de lo que realmente nosotros somos o creemos tener para decir que vamos a hacer algo. Así que es fácil decir, es fácil hablar sin ser probado. Pero ahí vemos que pues cuando Dios nos está probando, pero ¿qué pasa cuando Dios nos confronta ya con la prueba? Cuando ya hemos sido pues manifestados de qué es lo que hay realmente en nosotros. Bueno, hay una confrontación también, porque veamos aquí qué pasó cuando Jesús confronta a Pedro. Para eso vamos a ir a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, del versículo 1 en adelante. Vamos a leer un poquito del contexto antes de enfocarme sobre lo que les voy a decir. Dice así la palabra del Señor: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Esta fue la tercera manifestación, según Juan, de Jesús a sus discípulos. Se manifestó otra vez, la tercera vez, a sus discípulos junto al mar de Tiberias, es decir, mar de Galilea o lago de Galilea, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Se fueron allá, Pedro se fue a pescar, a recordar los viejos tiempos. Recuerden que esa era la profesión de Pedro, este era el trabajo de Pedro antes. Ahora, ¿por qué Pedro dice que va a pescar? Va a pescar por diversión, va a pescar, ¿por qué? Bueno, algunos dicen que posiblemente Pedro estaba tal vez abandonando o ya tratando de dedicarse a su antiguo trabajo. Leo en el versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. O sea, todos los demás discípulos fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada en la noche. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, es decir, ya la luz del sol estaba empezando a alumbrar, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ahora, vean, interesante este asunto, ¿no? De que Jesús se presente en la playa, pero no lo reconocen. Lo ven de largo, posiblemente porque estaba muy largo, y no lo reconocen. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Posiblemente les estaba tratando de decir: pescaron algo.
Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, bueno, ¿cuál es el discípulo amado? Juan. Juan era el discípulo que se decía que a quien Jesús amaba porque se recostaba en los regazos de Jesús, en los brazos de Jesús, en sus hombros, y había algo especial en Juan con Jesús y Jesús con Juan. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es decir, Juan dijo a Pedro. Ahora, ¿quién está escribiendo esta historia? Juan, el mismo discípulo amado, escribe esto. No dice yo le dije a Pedro, sino dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Juan pudo discernir que era el Señor. Obviamente con la ayuda del milagro, ¿verdad? De que la gran cantidad de peces de la red que no la podían sacar. Sigo en versículo 7. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, estaba semidesnudo, Juan, y se echó al mar, se puso la ropa y se echó al mar, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Es decir, no pudieron sacar la red ni para meterla en la barca, sino que vinieron con la barca arrastrando la red que estaba en el agua. Pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Es decir, 200 codos son 90 metros. Es decir, la distancia entre la barca y la tierra era de 90 metros. Y Jesús pues les podía gritar y ellos podían escuchar. Al descender a tierra, seguramente que ya estaba Pedro allí, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Es decir, ya estaba preparado un desayuno. Al descender ya Jesús había preparado un desayuno. Versículo 10. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Bueno, estaban todos los peces en la red. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Pedro contó, posiblemente, o algunos de los discípulos contaron 153 peces. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Parece un milagro, primeramente, que pescaran tantos peces cuando no pescaron en toda la noche. Era más probable pescar en la noche que pescar en la mañana, a la luz del día. Y también parece otro milagro el hecho de que la red no se rompiese. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ahora, ¿por qué no se atrevían a preguntarle sabiendo que era el Señor? Porque si sabían que era el Señor, ¿para qué le iban a preguntar? Bueno, aquí nos da una pista de que posiblemente la apariencia de Jesús no estaba muy clara, no era el mismo Jesús en apariencia que el Jesús que ellos habían conocido. Muy posiblemente estaba golpeado por los golpes de los soldados romanos, estaba posiblemente con el rostro tal vez herido, y muy posible tal vez había cambiado algo de su apariencia. Por eso dice que le temían preguntar, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan, versículo 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Jesús les reparte la comida.
esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos ahora en el versículo 15 a ver lo que pasa entre una conversación pública entre Jesús y Pedro. Pongamos todos atención porque aquí tenemos bastante enseñanza que todos podemos aprender. Dice en versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Ahora, eso de que Jesús dijo a Simón Pedro no es que lo apartó y habló a escondidas con él o en secretos con él y los demás no escuchaban. No, todos estaban comiendo, estaban en círculo. Cuando terminaron de comer, Jesús le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Y lo que primeramente llama la atención es que no le dice Pedro, que es el nombre que se le había puesto, que Jesús le había puesto, sino que le dice Simón, el nombre original. Simón, hijo de Jonás, el nombre humano, por así decirlo. ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ok. Veamos la primera pregunta. ¿Me amas más que estos? Y aquí el verbo amar que utiliza Jesús viene de ágape, del griego ágape, que es el amor de Dios, que es un amor completo, es un amor de sacrificio, es un amor desinteresado que implica sacrificio, básicamente. Cuando le dicen me amas más que estos, lo pone como que se compare cómo es que le ama. Ya Pedro había fallado en el amor que aparentemente él decía que le tenía a Jesús, habiéndole negado y habiéndose escandalizado, cosa que él dijo que no lo iba a hacer, según lo vimos en Mateo capítulo 26. Así que le responde Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora, el verbo que utiliza Pedro no es ágape. Jesús pregunta, ¿me amas, Pedro? Usando la palabra ágape de amor, pero Pedro no responde usando la palabra ágape de amor, sino que responde usando la palabra fileos de amor. Es decir, un amor entre compañeros, un amor entre personas, un amor de cariño, un amor de confianza, pero no un amor de sacrificio. Entonces Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo con el amor de cariño o de afecto. Y le responde Jesús, apacienta mis corderos. Y aquí le está diciendo, si tú me amas, Pedro, apacienta mis corderos, dales de alimentar. Ahora, ¿quiénes eran los corderos? Jesús no era un pastor que ellos, Juan, Pedro y todos sabían de que Jesús no tenía ovejas o corderos. Pero le dice aquí, apacienta mis corderos. Obviamente que Pedro entendió claramente qué significaba, que les diera de alimento, que cuidara a los corderos, es decir, a aquellos que creían en él, específicamente a sus condiscípulos, a sus hermanos en Cristo. Volvió a decir la segunda vez y le vuelve a preguntar a Jesús, Simón, hijo de Jonás, y le vuelve a decir el mismo nombre, Simón, tratándolo como el ser humano que es. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y otra vez Jesús vuelve a usar aquí en griego. Y si tú te vas al griego, tú vas a ver que esta palabra, me amas, aquí específicamente, es la palabra que viene de ágape, del amor incondicional, del amor sacrificial.
Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Pedro le responde otra vez de la misma manera con el amor de fileos, el amor de compañero, el amor de amigo. Tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas, esta segunda vez. La primera vez le dijo el Señor, apacienta mis corderos. La segunda vez le dice, pastorea mis ovejas. Es decir, no solamente darles de comer, sino que las tienes que dirigir, las tienes que coordinar, las tienes que aconsejar, las tienes que dirigir, las tienes que pastorear, pues. Pastorea mis ovejas. Si me amas, entonces pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, y le vuelve a preguntar la tercera vez, ¿me amas? Y aquí el Señor, cuando le pregunta a la tercera vez, ¿me amas?, no lo dice con el amor ágape, sino que se lo hace con el amor de compañero. Simón, le vuelve a decir Simón, no Pedro. Normalmente Jesús le decía a Simón Pedro, porque es el nombre que el Señor le puso. Pero aquí no, aquí le dice Simón. Dice, tú como ser humano, ¿realmente me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y aquí en la tercera vez responde con el amor de fileos o de compañero, otra vez Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Dos veces le dice, apacienta mis ovejas, y una vez le dice, pastorea mis ovejas. Es decir, si tú me obedeces, si tú dices que me amas, mejor dicho, entonces vas a tener que apacentar o pastorear mis ovejas, vas a tener que cuidar de lo que yo te dejo, vas a tener que hacer lo que yo te digo. Si tú me amas, vas a tener que hacer lo que yo te digo. Ahora, así como Pedro, vean ustedes, le niega 3 veces, de igual forma lo desafía a Jesús con 3 veces, preguntándole 3 veces. Así como Pedro le negó 3 veces, es el mismo número de veces que Jesús le pregunta. No le pregunta si se arrepiente de haberlo negado, no le pregunta si lo va a volver a hacer o no, sino que lo desafía. Jesús desafía a Pedro con preguntas de si lo ama. ¿Me amas, Pedro? Si me amas, entonces apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Si me amas, entonces pastorea mis ovejas. De igual manera, el Señor nos está diciendo hoy lo mismo a nosotros. ¿Amas tú al Señor? Tú puedes responder de la forma en que Pedro respondió, iré contigo, Señor, hasta la muerte, moriré por ti, estaré dispuesto a todo. Tú puedes responder de esa manera y posiblemente fallarle al Señor y negar a Dios, posiblemente así como negó Pedro al Señor. 3 veces lo negó. Tal vez tú lo niegues más. Así que lo que decimos no es realmente lo que se manifiesta, se requiere la prueba. Pero vemos aquí a Jesús restaurando a Pedro. Vemos Jesús cómo en su sabiduría restaura a Pedro con preguntas, no llamándole la atención delante de todos, sino restaurándolo en el grupo con estas preguntas. Jesús alude al corazón de Pedro y no a su decisión de estar arrepentido, porque muchas veces decimos que sí estoy arrepentido, pero Jesús alude al corazón. Para Jesús es más importante el corazón que las palabras. Si Pedro le amaba de verdad, tenía que demostrarlo.
Y así como le negó 3 veces tuvo que responder Pedro, sí, Señor, yo te amo. Y eso tenía que venir del corazón. Ya, la verdad venía del corazón de Pedro, pastoreando, apacentando las ovejas de Jesús. Sigamos en el versículo 18. Dice así: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Detengámonos un momento. ¿Qué significa acá? Le está diciendo Jesús algo muy importante a Pedro, porque le dice: de cierto te digo. Esto es verdad. Pon mucha atención, Pedro, a lo que te estoy diciendo. Cuando eras más joven, te ceñías, te atabas los calzados, la ropa, te ceñías e ibas donde querías. O sea, tú en tu tiempo pasado hacías lo que querías. Antes hacías lo que querías, mas cuando ya seas viejo, después extenderás tus manos. Y cuando dice extenderás tus manos, pues es extender las manos y te ceñirá otro. Indicando que si lo iban a ceñir es que lo iban a amarrar las manos. Y te llevará donde no quieras. O sea, ya no vas a ir, Pedro, a donde tú querías cuando eras joven. Ibas donde te daba la gana. Ahora no, ahora alguien te va a ceñir, te va a amarrar y te va a llevar donde tú no quieras. Tú no vas a decidir a dónde vas a ir, otro va a decidir por ti. Y muchos no estamos dispuestos a eso, ¿verdad? Muchos queremos seguir haciendo lo que hacíamos antes. Queremos seguir teniendo nosotros la potestad propia de tomar nuestras propias decisiones y seguir haciendo lo que queríamos hacer, que veníamos haciendo. Congeniar con el mundo, congeniar con los amigos que teníamos y no queremos cambiar en función del llamado de Dios. Pero aquí el Señor le dice: bueno, si tú me amas, si tú vas a apacentar mis ovejas, entonces me vas a obedecer. Si dices que me amas, me tienes que obedecer. Pues es la muestra del amor que real, de que tú me amas. Se lo dijo 3 veces a Pedro para que lo pensase bien. Y Pedro claramente lo tuvo que haber pensado. Más que le llamó la atención con el nombre que le había puesto su padre y su madre, Simón, no con el nombre que le había puesto él mismo. Un nombre más cercano, un nombre de más cariño, sino que era un nombre ya del ser humano. Me amas, entonces vas a tener que obedecerme. Va a tener que ser un amor hasta la muerte. Y aquí dice, porque Juan pues quedó vivo y Juan escribió el libro de San Juan años después de la muerte de Pedro. Entonces aquí dice, Juan pone y dice, versículo 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Entonces, esto dijo Jesús, dice Juan, dando a entender con qué muerte iba a morir, iba a glorificar Pedro a Dios en su muerte, porque Pedro murió crucificado. Lo llevaron atado de manos y lo crucificaron. Y eso, pues, Pedro fue muy claro años después de la muerte, pero para Juan fue muy claro años después de la muerte de Pedro. Y dicho esto, añadió, le dijo a él, sígueme. Ahora, esta es una conversación entre Jesús y Pedro delante de los demás discípulos. Están, después de haber comido, están sentados, están en la playa, están en una rueda. No son muchos discípulos, no son los 12, según entiendo, son menos. Están en una rueda y todos están escuchando. Y le dice, añadió, sígueme. Ahora, Jesús habla de Pedro, de que iba a morir crucificado,
y que era el momento de seguirle en ese momento. Claro, Pedro no entendió que iba a ser crucificado. Pedro escuchó y nada más escuchó, no preguntó nada más. Pero Pedro no entendió que esa era la muerte, Jesús está hablando de la muerte que iba a llegarle de esa manera. Y escuchó pues las palabras de que le siguiera. Esta palabra sígueme en griego está en un presente imperativo, que en español sería continúa siguiéndome, persevera, sigue adelante, continúa siguiéndome. Es decir, sígueme incondicionalmente. Antes hacía lo que querías, Pedro, pero ahora no. Ahora vas a recibir órdenes que no quieres. Te van a amarrar, te van a obligar a ir a lugares que tú no decides. Así que sígueme, pero tú sígueme. Va a pasar eso, pero tú sígueme. Aquí es lo mismo que nos está diciendo el Señor nosotros hoy. Es muy posiblemente que nosotros también seamos confrontados por parte del Señor cuando tengamos algunas pruebas y el Señor nos confronte de una manera parecida a como confrontó a Pedro y te diga, ¿me amas realmente? Fallaste en la prueba, pero ahora el Señor te pregunta, ¿me amas de verdad? Entonces, obedéceme. Posiblemente esa obediencia va en función del encargo que Dios te ha dicho que tienes o tenías que hacer. Y ahora te dice, antes hacía lo que querías, pero ya no. Ahora vas a hacer lo que otro te dice. No vas a hacer lo que quieras. Pero tú cumple conmigo, sígueme. Permanece siguiéndome. Siempre en un verbo de tiempo presente imperativo. Continúa siguiéndome constantemente. Ahora, Pedro no le responde a Jesús, sí Señor, te voy a seguir. No, allí Pedro no le responde a Jesús, sino que le hace otra pregunta. Veamos en el versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, bueno, parece que comenzaron a caminar Jesús y Pedro comenzaron a caminar. Y cuando Pedro ve a Juan, que viene por detrás, dice aquí en versículo 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Señor, ¿y qué de este? Es decir, tú me estás diciendo a mí que apaciente tus corderos, que pastoree tus ovejas, me estás haciendo un nuevo llamado, me estás dando un encargo y me estás diciendo que si te amo tengo que cumplir ese encargo y me dices que aunque el futuro me depara algo que no es lo que yo quiero, porque no es algo que yo pueda controlar, sino que voy a ser controlado por otro, que la situación no está muy bien, me dices que te siga. Y viendo a Juan que viene por detrás, le pregunta a Jesús, ¿y qué de este? No le pregunta de otro discípulo, sino que le pregunta de Juan, porque había cierta competencia entre Juan y Pedro. Sí, había cierta competencia entre Pedro y Juan. Básicamente, no tanto Juan con Pedro, sino Pedro tenía competencia con Juan. Y que también es importante, que está sobresaliendo, que es el que parece que Jesús le tiene mucho cariño. ¿Y qué? Le pregunta a Jesús. Pedro está más interesado en el que tiene que a la par que en lo que Dios le está dando como encomienda. Pedro está más interesado en saber lo que pasará
con otro quien responderá a su llamado. Pedro no le responde a Jesús cuando le dice, sígueme. Señor, tú me dices esto a mí, pero ¿este qué? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué dices de él? Quería Pedro comparar el llamado posiblemente. Estaba comparando o quería comparar el llamado de él, de Dios hacia Pedro, comparado con el llamado de Jesús hacia Juan. Quería Pedro hacer una comparación. Quería comparar lo que iba a suceder en el futuro, lo que sucedería con él, que ya sabía, en comparación a lo que sucedería con Juan. Pedro estaba con curiosidad, quería medir algo para saber qué diferencias habían en el trato de Jesús con él, entre él y Juan. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Ahora, esto posiblemente nos da a nosotros pistas de muchas actitudes que podríamos estar teniendo en el ministerio cuando el Señor nos ha llamado, incluso hasta como hijos de Dios cristianos, cuando vemos a otros hermanos que Dios nos dice y nos pide a nosotros algo y nosotros vemos a otro a la par y le decimos, Señor, pero tú me pides a mí eso, pero ¿y a este qué le pides? Sí te ha pasado, ¿verdad? De que te has comparado porque dices, a mí me exiges bastante, pero a este ¿qué le exiges? A mí me pides esto, pero a este ¿qué le pides? ¿Estás tú comparándote? Bueno, aquí Pedro se comparó. Pedro quería saber sobre la otra persona, sobre el otro hermano. Me ha pasado a mí también, que me he querido comparar, he querido saber qué pasa con otros. Pero he querido saber qué pasa con otros para comparar, para saber, para satisfacer mi curiosidad, pero no una simple curiosidad, sino para hacer una comparación y hasta después tal vez hasta reclamarle a Dios, o tal vez para de repente hasta discutir con el Señor. ¿Por qué a este sí? ¿Por qué a este le haces esto y a mí no? ¿Por qué a este le permites esto y esto y esto y le das esto y a mí no me das esto? Y tampoco me permites esto otro. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Es decir, no te toca fijarte en los demás, te toca aceptar y cumplir tu llamado. No te toca a ti fijarte en los demás. No es tu problema ni te compete a ti. Esto es un asunto entre el Señor y cada persona. Deja a los demás, que Dios se encargará de ellos. No lo necesitas saber. Pedro quería conocer la voluntad de Dios sobre otra persona. Y le dice el Señor, sígueme tú. Eso es lo que, dedícate tú a tu propio negocio conmigo. Dedícate tú a lo que yo te he encomendado. Sígueme tú. Es lo mismo que Dios nos dice a todos. Deja de ver al que está a la par. Deja de observar y deja de medirte para comparar y después hablar. Este dicho, versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Ya sabemos entonces lo que quería dar a entender de Jesús. No era que no moriría, sino que no le era de competencia de Pedro saber sobre el que tenía a la par, que se dedicara al llamado que Dios le había dado, sin ver a otro lo que Dios hacía con él. Versículo 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Lo escribe Juan, precisamente. Este es el discípulo Juan,
de quien Pedro le pregunta a Jesús, ¿y este qué? Es el mismo discípulo que escribe la historia que hoy les he traído. Muy bien, mis amados, espero que hayamos aprendido de esta historia, de este mensaje, cuando Dios nos confronta, sabiendo y entendiendo que cuando fallamos en las pruebas, vamos a ser confrontados. Las pruebas que son pasadas, que las pasamos bien, vamos hacia adelante. No hay confrontación. Tenemos una afirmación de Dios de ir hacia adelante. Pero cuando tenemos pruebas y no pasamos las pruebas, vamos a ser confrontados por Dios de alguna manera. En esa confrontación nos puede suceder exactamente lo mismo que le sucedió a Pedro cuando el Señor le dijo, ¿me amas? Y el Señor te vuelve a decir, si no has pasado la prueba, ¿me amas? Entonces obedece el llamado que yo te doy. Dedícate a lo que yo te he dado. ¿Me amas? Obedece a lo que yo te he dado. 3 veces se lo dijo. Y no mires al que está a la par. No te califiques. No te compares. Dedícate a lo tuyo. Tú sígueme. Y ese es el llamado de Dios para todos hoy. Eso es lo que Dios quiere hablarnos a todos. No mires al que tienes a la par para pesarlo, qué dice Dios de él, y compararte. No te compares con nadie. Cúmplele tú a Dios. Cúmplele el llamado. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y eso es de alabanza y gloria para Dios. Olvídate de todo tipo de celo, todo tipo de envidia. Dedícate a cumplirle al Señor hasta el final. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón correcto. Que pongas en nosotros ese corazón para estar dispuestos delante de ti y demostrarte el amor, Señor, a través de lo que tú nos has dicho, lo que nos has encomendado a hacer. Queremos agradarte, queremos amarte y lo vamos a hacer diciéndole sí a lo que tú nos has dicho que tenemos que hacer. Al hacerlo, Señor, quita de nuestros corazones todo tipo de egoísmo, envidia, todo tipo de comparación con otras personas, para saber si los tratas diferentes o no a nosotros. Perdónanos, Señor, cuando hemos caído en este tipo de comparación en nuestras vidas. Arráncalo de nuestro corazón, Señor, y que valga solamente la relación entre tú y cada uno de nosotros, sin compararnos con nadie más. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, así como lo hiciste con Pedro, cuando él comenzó a trabajar y a demostrar que te amaba. Nosotros también queremos hacerlo de igual manera. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra, que nos bendice, que nos redarguye y que nos hace entender y comprender lo importante que es estar caminando contigo con todo nuestro corazón. Más vale el corazón que nuestras propias palabras. Gracias, Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde.